siendo las 7 de la noche. Quiero invitarles entonces, amados, a que juntos oremos, le oremos a nuestro Dios, oremos para que la palabra nos sea revelada, pero sobre todas las cosas para que el amor de Cristo esté en nuestras vidas. Yo les invito a que ustedes cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo este tiempo que vamos a pasar en tu presencia, mi buen Dios. Te pido, amado Espíritu Santo de Dios, que seas tú fortaleciéndonos, que seas tú transformándonos, que seas tú, amado Dios, llevándonos a tener una respuesta en tu palabra, amado Señor, para cambiar nuestra actitud y nuestra aptitud delante de ti, amado Padre. Señor, que este tiempo que pasamos en tu presencia sea un tiempo en el cual la transformación de tu Espíritu venga sobre tu pueblo y el arrepentimiento al corazón de todos aquellos que lo anhelan, amado Padre. Señor, tu palabra nos enseña que tenemos que arrepentirnos, Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso, Padre Santo, en esta noche, hoy te pedimos esa ayuda, Señor, para podernos arrepentir de todos nuestros pecados, Señor, y que juntos podamos ser de gran bendición los unos para con los otros, amado Rey. Padre, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Padre Santo, coloco en tus manos cada persona que se está conectando y cada persona que va a ver, amado Dios, este video en las redes sociales, Padre Santo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, hoy el Señor me ha regalado una palabra de gran bendición, la cual titulé Queja del hombre versus la respuesta de Dios. Nosotros muchas veces nos quejamos por lo que está pasando, por lo que estamos viviendo, nos quejamos por la situación en la cual estamos, nos quejamos porque muchas veces nosotros somos inconformes, la gente es inconforme, la humanidad es inconforme, el pueblo es inconforme, la iglesia es inconforme, el pueblo de Dios no tenemos un estilo de agradecimiento, no tenemos ese don del agradecimiento para con nuestro Dios y generalmente, mis amados, caemos en un ejercicio de no ser agradecidos con lo que nosotros hemos recibido, tenemos hasta el momento o lo que nuestro Padre nos ha dado. Generalmente los hijos no dan gracias por los padres no dan gracias por los hijos, generalmente no damos gracias por los alimentos, no damos gracias porque hay personas que se han levantado a enseñarnos la palabra de Dios, porque tenemos un pueblo que está dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Entonces nuestro agradecimiento generalmente es muy poco. ¿Por qué? Porque prevalece el orgullo y la altivez por encima de todos y cada uno de los que tal vez no lo hemos comprendido. Amén. Entonces hoy es un día bien interesante porque tenemos quejas en nuestro corazón. Amados, y las quejas son ingratitud. Por eso, amados, ¿cuántas quejas hemos tenido nosotros en este tiempo? ¿Cuántas quejas hemos percibido de parte de aquellos que de una manera ingrata, de una manera inconforme, se están quejando por lo que hasta hoy han recibido? Recibo una llamada hace poco, me cuentan de alguien que se quitó la vida. Pregunté por qué se quitó la vida y me dijo que no era capaz de vivir con su esposa. Amados, es una realidad. La convivencia está bien complicada y todo porque en medio de nosotros se mueve el orgullo y se mueve la ingratitud. Y esa ingratitud en medio de nosotros nos está llevando a que nosotros nos quejemos y a que recibamos una respuesta de parte de nuestro Dios que quizás no nos gustan y por eso viene más y más y más queja cada vez. Entonces, hoy tengo un pasaje que vamos a estudiar en el libro de Números, en el capítulo 11, en el versículo número 1, y quiero contarles, mientras que usted va ubicando en su Biblia el libro de Números, capítulo 11, versículo 1, quiero contarles que el pueblo de Israel sale de Egipto, sale comandado por Moisés, pero con el Señor, con nuestro Dios a la cabeza, y el pueblo recibe un alimento que se llamaba maná, un alimento que todos los días lo único que ellos tenían que hacer era ir y recogerlo, y
simplemente comerlo y recogían lo que iban a comer en el día y ese era el alimento que ellos tenían. Pero en el libro de Números recibe el pueblo la decisión de quejarse contra Dios y vino un castigo para el pueblo que salió de Egipto, que se encontraba en el desierto. Entonces, como he venido hablándoles durante algunos días, el desierto lo podemos llamar o es la tipología del aprendizaje. Este pueblo llevaba aproximadamente un tiempo de un mes en el desierto cuando empezaron sus quejas y cuando empezó el pueblo a clamar por agua, después a clamar por alimento, porque el alimento que tenían no estaba. Y la verdad, si nosotros nos damos cuenta, hoy en día quizás en nuestras casas hay queja por el alimento que estamos consumiendo o porque estamos encerrados. ¿Cuántas quejas hemos recibido porque estamos encerrados, aún sabiendo que es por nuestro propio bien, aún sabiendo que es porque en medio de nosotros estamos viendo una pandemia que está asesinando, está acabando la vida de los seres humanos? Todavía no hemos aprendido este concepto de cuidarnos. Yo te cuido, tú me cuidas, nos cuidamos. Aún las autoridades están impartiendo unos comparendos, están colocando unas multas y tienen que estar cuidándonos como si fuéramos un jardín infantil. Todo porque nos están diciendo cuídate, cuídate. Nos alargaron la cuarentena hasta el 26 de abril y ¿cuántos de nosotros nos estamos quejando porque nos están cuidando? Entonces, amados, la queja generalmente es una ingratitud, pero esa ingratitud se me convierte en murmuración. ¿Y todo por qué? Porque el comportamiento del hombre desata la ira de Dios. Nuestros comportamientos han desatado la ira de Dios. Entonces, el pueblo se quejaba por la comida que ellos tenían, se quejaban por el agua, se quejaban por el liderazgo que tenía Moisés, ellos se quejaban porque era mejor el tiempo que habían pasado en Egipto. Nosotros vamos a leer esto y ellos dicen que era mejor el tiempo que habían pasado en Egipto. Y si usted y yo bien recordamos la palabra nos dice que el tiempo que ellos estuvieron en Egipto, 430 años, estuvieron bajo una esclavitud. El hombre y la mujer de hoy prefieren estar en una esclavitud que estar en la libertad, porque la queja nos lleva a eso. Entonces yo quiero leer la Biblia, mis amados, y quiero leerles en el libro de Números, en el capítulo 11, en el versículo número 1, lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor, qué interesante, en esta noche. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que es quien está con nosotros. Amén. Dice la palabra: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Verso número 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Ahora, y mírese bien este tema particular acá, dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Verso 7 dice: y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en montones, o lo majaba en morteros, lo cocía en caldera, o hacía de él tortas, y su sabor era como el sabor del aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre de ellos. Amados, acá vemos principalmente dos quejas de parte de nuestro Dios. Y yo quiero que tú y yo veamos algo en esta noche. Que ustedes, iglesia, que ustedes, amados, veamos el primer punto que quiero tocar hoy. El primer punto que quiero tocar hoy es: la queja desata la ira de Dios. El primer punto lo vemos en el verso número 1, donde dice que el pueblo se quejó a oídos de Jehová.
mis amados, no hemos podido entender que nuestro Dios nos ve y nos escucha todo el tiempo. Que aunque nosotros estemos escondidos, Él sabe, Él conoce nuestros pensamientos aún antes de que los pensemos. Y yo quiero hablar con las esposas que se están quejando de los esposos, que se están quejando de los hijos, que se están quejando de la situación, que se están quejando de la necesidad, que se están quejando de que el esposo lleva un mes en casa, que cuándo será el día que se va nuevamente a trabajar. No sabemos, amados, y voy a hablar acerca de este concepto que utilizamos mucho, y es: no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿cierto? Con el esposo en casa y nos estamos quejando, con la esposa en casa y nos estamos quejando, nos están cuidando de una mortandad, nos están diciendo, por favor, quédense en casa, pero no hemos todavía entendido el principio de guardarnos, de no quejarnos. Entonces, amados, la queja desata la ira de Dios. Versículo número 2 dice que entonces el pueblo clamó a Moisés. ¿Por qué clamaron a Moisés? Primero, porque habían entendido que se habían equivocado contra Dios. Ellos se quejaron y vino un fuego que quemó las puntas del campamento. Estudiando un poco este pasaje, los extremos del campamento eran donde vivían los extranjeros, aquellas personas que nos traen al oído comentarios que nos hacen olvidar quién es nuestro Dios. Mucho cuidado con esto, amados, cuando a quién le escuchamos la conversación, de quién oímos para quejarnos, porque muchas veces nuestra queja es infundada por alguien que viene a decirnos algo y nosotros lo recibimos y permitimos que eso haga eco en nuestras vidas. Entonces se desata un gran fuego de Dios que quema los extremos del campamento, pero el pueblo no tiene la conciencia de dirigirse delante de Dios, sino que van al líder, ante Moisés. Pero Moisés clama a Dios y Dios, en respuesta a esa oración, apacigua el fuego. ¿Cómo nosotros, amados, todavía no hemos entendido la necesidad de comunicarnos con nuestro Dios? Y no voy a hablar de ninguna religión, no voy a hablar en particular acerca de nadie, pero, amados, nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que el velo ya se rasgó, que nosotros podemos entrar libremente a la presencia de nuestro Dios y clamarle a nuestro Señor. Entonces, amados, yo quiero invitarles hoy a que en vez de quejarnos, no sean oídos delante de Dios todas nuestras necesidades. Tenemos un niño precioso, maravilloso, de 2, 3 años, que generalmente en esa edad brinca, se monta en los muebles, está en la cama, encima del comedor, te jala la falda, te jala la sudadera, está constantemente en sus quehaceres de niño. No es la queja. No es la queja lo que debe primar en ti, es el agradecimiento. ¿Cuántas mamás o cuántas familias hoy en día tienen un hijo con parálisis cerebral y piden a Dios que este niño pudiese caminar o que pudiese moverse, que pudiese jugar? Hermanos, no sabemos lo que tenemos hasta que no lo perdemos, porque la queja desata la ira de Dios, es el primer punto que vamos a ver. Nosotros, los hombres, por naturaleza, somos quejambrosos. No nos gusta nada, estamos de una manera inconsciente con lo que está pasando, no nos hemos dado cuenta que hay una pandemia a nivel mundial que está acabando la humanidad. Queremos salir, algunos salen y a dar una vuelta a la manzana, otros salen a montar en bicicleta, a hacer deporte, que a trotar. Amados, ¿eso es conciencia? ¿Realmente es conciencia lo que estamos haciendo? ¿Es nuestra queja? Aprovechemos lo que tenemos en casa. Saquemos tiempo, espacio de diálogo con nuestra familia, compartamos con las personas que están a nuestro alrededor, leamos la palabra, busquemos el rostro de Dios, busquemos la presencia de nuestro Señor en familia. No todo es televisión. Ya hoy tu espalda, tu nuca te está doliendo por estar acostado hace un mes. Levántate, comparte, esposo. Es hora de que te levantes y ayudes a hacer los quehaceres de casa. Es hora de que cocines. Muestra tu dote culinario y haz un almuerzo maravilloso. Es compartir, amados, no quejarnos. ¿Cuántos de ustedes se levantan a decir qué pereza esta cama? Hermanos, no sabemos lo que es dormir en la calle. ¿Qué pereza esta casa? Hermanos, no sabemos lo que es dormir a la intemperie. Nosotros no sabemos lo que es dormir a la intemperie. Este pueblo se queja delante de Dios y el campamento se
hubo un incendio alrededor del campamento. Viene Moisés, clama delante de nuestro Dios, estoy en el verso número 2, clama delante de nuestro Dios y el fuego se extinguió. Pero no solamente se quedaron ahí. En el versículo número 4, el pueblo vuelve y se queja, pero ya por otra cosa diferente. Ya se quejan porque estaban hastiados de comer maná. La palabra maná significa que es alimento espiritual, era un alimento que caía del cielo, alimento celestial, y estaban cansados de comer alimento celestial. ¿Y sabe qué hacen estas bendiciones de hermanos de Israel? Dicen que era mejor cuando estaban en Israel, cuando comían carne, cuando comían pepinos, cuando comían hasta cebollas, amados. Imagínense a dónde nos lleva la inconsciencia de decir, era mejor cuando estábamos en Israel, cuando comíamos pescado, cuando comíamos pepinos, cuando comíamos melones, cuando comíamos puerros, las cebollas y aún los ajos que comían allí en Egipto. Para ellos era más placentero que la comida celestial, la comida espiritual que nuestro Dios nos está repartiendo en estos momentos de crisis en nuestro país. Entonces, amados, ellos se quejan porque no hay carne. El verso 4 dice, y la gente extranjera. ¿Sabe por qué los extranjeros? Habla allí este pasaje, porque muchas veces nosotros somos extranjeros en medio de nuestra ciudadanía, que es celestial. Nosotros somos extranjeros cuando estamos en nuestra casa. Nosotros somos extranjeros cuando compartimos con nuestros hijos. Nosotros somos extranjeros cuando venimos a la presencia de nuestro Dios. Nosotros somos hombres y mujeres extranjeros porque no nos hemos apersonado de lo que hoy tenemos, iglesia. No nos hemos apersonado de la bendición que es tener una familia. Y mire lo que dice, los extranjeros que se mezclaron con ellos tuvieron un vivo deseo. Segundo punto, la queja viene por nuestros deseos. Dice que tuvieron un vivo deseo y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Segundo punto, la queja viene por un vivo deseo. ¿Y sabe cuándo viene la queja? Cuando yo no acepto los designios de nuestro Dios, la soberanía de nuestro Señor. Muchas veces me han llamado, pastor, se murió mi tía, ¿por qué se murió? Se murió un familiar, ¿por qué se murió? Hermano, ¿sabe por qué se murió? Porque esa es la soberanía de Dios. Pastor, porque hay una pandemia en el mundo entero, porque esa es la soberanía de Dios. Yo no puedo quejarme delante de Dios, yo tengo que agradecerlo. La palabra dice agradecerle a Dios por todo. Yo hoy tengo que decirle, Señor, gracias porque esta pandemia no ha llegado a mi casa. Gracias, Señor, porque el hambre no ha llegado a mi casa. Gracias, Señor, porque tengo una familia que aún puedo rescatar del silencio, de la soledad, de la tristeza, del abandono en el cual tenía mi familia. Entonces, el vivo deseo me lleva a quejarme. Y la queja viene porque yo no acepto la soberanía de Dios. Tengo que entender que la vida le pertenece a Dios, mi vida le pertenece a Dios, mi economía le pertenece a Dios, mi hogar le pertenece a Dios, mi familia le pertenece a Dios, mis hijos son de Dios. ¿Cómo estoy tratando los hijos de Dios? ¿O no sabéis que vuestros hijos son herencia de Jehová? ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿Cómo estás tratando el lugar donde tú vives? ¿Qué pereza? Amados, es necesario entender que ese deseo me lleva a la queja. ¿Por qué? Porque yo no acepto los designios de nuestro Dios. Y tercer punto que vamos a ver en esta tarde, porque ya el tiempo va corriendo, ya llevo como 20 minutos, estoy más o menos como sobre los 20 minutos de capacitación. El tercer punto es la insatisfacción. ¿Por qué somos insatisfechos o por qué hay una insatisfacción en nosotros? ¿Sabes por qué? Porque no le he dado placer a mi cuerpo. Lo que ellos estaban pidiendo era carne, un deseo de comer carne. Tenían maná, tenían una comida celestial, tenían un alimento dado por Dios, pero no querían carne. Eso es como cuando yo estoy en la iglesia y quiero conocer el mundo, quiero probar el mundo. Estás en los brazos de Dios y quieres salirte de la presencia de Dios para conocer el mundo que para nada edifica. Entonces, amados, nosotros tenemos que entender qué es el placer para mi vida. Entonces yo le voy a hablar a usted qué es ese placer, qué es esa insatisfacción.
Ese placer me va a llevar a la inmoralidad. Voy a degradar mi cuerpo, voy a tener un cuerpo en pecado, voy a estar consumiendo pecado, voy a estar mirando lo que no me conviene. ¿Por qué? Porque tengo un vivo deseo de placer, porque estoy buscando placer única y exclusivamente. ¿Qué busca el hombre hoy? Placer. ¿Qué están diciendo? Qué bueno poder ir a jugar al billar. ¿Por qué al billar? Porque en el billar hay cervezas, porque quizás allí en el billar hay mujeres, porque tal vez hay alcohol, porque pueden haber drogas, porque hay libertad, hay libertinaje. Están buscando ¿qué? Placer. Pero la Biblia te está diciendo, enciérrate. Me llegó una noticia como acá en Colombia, en una finca, estaban haciendo una fiesta, como nosotros, amados, como nosotros queremos hacer fiestas de cumpleaños en una pandemia como esta. Imagínese uno salir al centro a comprar los regalos, las cosas para un cumpleaños, cuando estamos viviendo la muerte latente, mis amados. Todo por placer. No, mi niño puede cumplir años el año entrante, mi esposo, mi esposa, yo mismo voy a cumplir años dentro de un año. Lo que necesito hoy es que nos guardemos. ¿Por qué? Porque va a llegar a un placer que ellos no necesitaban, hermanos. Lo que hoy tenemos es lo que usted y yo necesitamos. Lo que hoy tenemos es lo que nuestro Dios nos está dando. Por eso necesitamos entender que el placer me lleva a la inmoralidad y la inmoralidad y el placer en mi vida son insatisfacción. Si miramos todos los pecados de inmoralidad de los cuales nos habla la palabra, siempre nos habla de una insatisfacción. ¿Por qué vienen los desórdenes sexuales si tengo una esposa en mi casa? ¿Por qué vienen los desórdenes alimenticios si tengo un alimento balanceado? ¿Por qué en mi vida el placer prima? Todo porque tengo una insatisfacción. Y como común denominador, nosotros podemos entender algo en este pasaje que estamos viendo hoy, iglesia. Hay una queja relevante, es una queja constante. La humanidad tiene una queja. Estamos sin empleo y nos quejamos porque no tenemos empleo. Conseguimos empleo y qué empleo tan aburridor, qué pereza ir a trabajar, es que todos los días tengo que hacer lo mismo, pero no te entiendo. Hace unos meses estabas llorando porque no tenías empleo. Hoy tienes empleo y te estás quejando por el horario, te estás quejando por el jefe, te estás quejando porque tienes que usar un uniforme, te estás quejando porque tienes que desplazarte en un bus, te estás quejando porque llegas muy cansado. Eso me lleva a mí a tener un común denominador que se llama insatisfacción. Hoy estamos insatisfechos en nuestras casas. Pero cuando estábamos trabajando, seguramente decíamos, ¿cuándo será que llega el domingo para descansar, para dormir? Ya hoy estamos cansados de descansar. Hoy estamos cansados de dormir. Entonces, amados, todo esto, la queja, el tener ese vivo deseo, esa insatisfacción, me lleva a algo bien interesante. Se llama la rebeldía. Yo soy rebelde por naturaleza. Yo soy rebelde porque tengo en mi vida una insatisfacción. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 1, ¿sabe qué dice? Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Sabe cómo se llama eso, amados? Eso se llama rebeldía. Y esta rebeldía viene porque estamos quejándonos. ¿O para qué nos quejamos? ¿Queremos codiciar? ¿Queremos criticar? ¿Qué queremos hacer, amados? ¿Qué queremos nosotros? La pregunta que yo les hago en esta noche, amados, es ¿por qué nuestra queja? ¿Qué queremos demostrar con nuestra queja? ¿A dónde queremos llegar con la queja que usted y yo estamos evidenciando todos los días de nuestra vida? Cuando estábamos en el colegio queríamos salir a trabajar. Cuando estamos trabajando nos quejamos por el trabajo y decimos cómo era de bueno cuando estudiábamos. Eso, ¿sabe cómo se llama? Una insatisfacción, y esa insatisfacción nos va a llevar a la rebeldía. Inevitablemente la rebeldía nos va a llevar a la ingratitud. ¿Y sabe por qué? La ingratitud, porque todos hablamos desde la posición, no desde la condición. Todos hablamos desde nuestra posición.
no desde nuestra condición. Cuando hablo desde mi trabajo, no estoy hablando de la condición de no tener empleo. Cuando hablo de mis hijos, no estoy pensando en el que no tiene hijos. Que ustedes no lo saben, amados, cuando la Biblia nos narra que hay una mujer que no puede tener hijos, nos está hablando de que esa mujer vivía en una condición de maldición. Esa mujer vivía en una maldición. Pero mira a tu esposa si está ahí al frente y dile si se ha quejado de tus hijos. ¿Qué sería si no pudiese tener esos hijos? Y mira a tu esposo que también se queja de los hijos y míralo y pregúntale qué sería si no tuviéramos hijos. Piensen por un instante, ¿qué sería de nuestro matrimonio si no tuviéramos hijos? Porque ya eso es una ingratitud contra nuestro Dios. ¿Y todo por qué, amados? Porque hablamos desde la posición, no desde la condición. Y de la misma manera lo hacemos con nuestro Dios. Lo que hoy tenemos no lo valoramos, pero anhelamos lo que otros tienen. Lo que tenemos no lo valoramos, pero esto nos lleva a desear lo que otros tienen. ¿Sabe cómo estamos nosotros, amados? Estamos como los niños cuando van a una piñata, cuando la olla o aquellos regalitos que caen al suelo y se esparcen por todo el suelo, cuando nuestros niños cogen un regalito, lo ven muy lindo y lo anhelan, pero cuando ven el regalo que cogió el otro niño que está al lado de ellos, ya el de ellos no lo quieren tener el del otro niño. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eso se llama ingratitud. Nuestra ingratitud, iglesia, nos está llevando a desear tantas cosas. Y no quiero meterme muy profundo en esta condición de ingratitud, pero cuando estaba nuestra iglesia abierta, era un deseo de ir a congregarnos. Y hoy que estamos cumpliendo casi un mes sin congregarnos, no estamos hablando qué bueno congregarnos, cómo me hace de falta la iglesia, cómo me hace de falta ir a la iglesia. Me he encontrado con algunos hermanos en la calle y no me abrazan por el COVID-19, pero me dicen, pastor, la falta que nos estaba haciendo verlo. ¿Sería que esa falta la tenían hace un mes que me veían cada 8 días o me veían todos los días allí en la iglesia? Hermanos, pensemos que fuera de nosotros si no tuviéramos lo que hoy tenemos. Y esa ingratitud nos lleva inevitablemente a convertirnos en hipócritas. Entonces quiero hacer un balance. Hermanos, la queja desata la ira de Dios. Lo hago porque tengo un vivo deseo, pero este vivo deseo me lleva a no aceptar los designios de Dios, y los vivos deseos, los designios de Dios es no aceptar la soberanía de Dios. Y cuando yo no acepto la soberanía de Dios, me vuelvo un hombre o una mujer insatisfechos. Vivo en la insatisfacción. Esta insatisfacción me lleva a la rebeldía y la rebeldía me lleva a la ingratitud. Y la ingratitud me lleva a convertirme en un hipócrita. ¿Sabe qué deseaban estos hombres y estas mujeres que estaban en el desierto? Deseaban cebollas y ajos, pero tenían un alimento espiritual, tenían un alimento celestial. ¿Y sabe qué es esa hipocresía? Esa hipocresía nos lleva a intentar lucir, pero no querer servir. Intentar ser, pero no poder ser. Nos lleva a querer vivir sin Dios, pero nosotros no podemos vivir sin Dios. ¿Cuántos hermanos han dejado de congregarse porque alguien les dijo algo que no les gustó? ¿Pelearon con alguien o pelearon con Dios? Es la pregunta que yo hago. Porque mis comportamientos desatan la ira de Dios. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos entender algo. Yo no puedo culpar a otros por mis problemas. Los del pueblo de Israel se quejaron contra Dios porque los extranjeros les dijeron comer carne, tener comida de carne. Y ellos se quejaron delante de Dios. Dice el verso número 4 que ellos volvieron a llorar. Hacía un poco tiempo, 2 versos atrás, se habían quejado y había un incendio en el campamento. Ellos no pensaron en eso, pensaron solamente en lo que esa persona extranjera les dijo. Entonces, amados, esta hipocresía delante de nuestro Dios
nos va a llevar, amados, a que nosotros abandonemos a Dios. Esa es la realidad. ¿Cuántos hemos dejado la iglesia diciendo, es que me hicieron, es que me dijeron, es que allá no se puede ir? No, el culpable no es la iglesia, hermanos. El culpable no es Dios, el culpable es la persona que lo hizo. La Biblia dice, si él pecó contra ti, habla con él. Llámalo, habla con él. Y si él no quiere, pues llama a un testigo. Y si no quiere, pues listo, déjalo. No hay ninguna necesidad de ponernos a contender en este tiempo contra Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque la venida de nuestro Dios está muy, muy cerca. Entonces, termino diciéndoles esto. La hipocresía nos llevará a la idolatría. Entonces, la rebeldía a la ingratitud a la hipocresía a la idolatría. Y cuando yo idolatro algo, pierdo la paz interior. Ellos, estos hombres del pasaje de Números 11, idolatraron comer carne, pero perdieron la paz interior que les traía salir todos los días a recoger el maná. Ellos rompieron esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque dijeron, no queremos más ese maná que usted nos está dando. Queremos carne, y queremos la carne, el pescado, queremos la cebolla, los puerros, los ajos que comíamos en Egipto. ¿Sabe a dónde volvemos? A idolatrar el pecado. Ya empezamos a pecar. Ya empezamos a andar sin ningún tipo de restricción en nuestras vidas. Y eso se llama pecado. ¿Y sabe qué pasa cuando yo empiezo a pecar? Pierdo mi condición de hijo o de hija. Y eso fue lo que pasó con este pueblo que se quejó. Y de estas personas que se quejaron, ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. Ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. Amados, que la queja no nos lleve a apartarnos de nuestro Dios. Que esa queja no nos lleve a tener un vivo deseo. Que ese vivo deseo no nos lleve a no aceptar los designios de Dios. Que el no aceptar los designios de Dios nos lleve a la insatisfacción. De la insatisfacción a la rebeldía, de la rebeldía a la ingratitud y de la ingratitud a la hipocresía. Y por último, a idolatrar el mundo, a desear lo que hay allá afuera en el mundo. Que nada se nos ha perdido allá. Yo quiero orar, amados. Y quiero orar por todos y cada uno de los que hoy estamos quejándonos. Yo quiero orar para que nosotros entendamos que hoy es necesario aceptar los designios de nuestro Dios. Aceptar lo que Dios ha hecho. Y quiero invitarte, iglesia, a que pienses si estás en la queja, si quizás estás en un vivo deseo, tal vez puede que estés sin aceptar los designios de Dios, o estés en la insatisfacción, o tal vez en la rebeldía. Tal vez esa rebeldía te lleve a estar en la ingratitud. Ya eres un hombre o una mujer ingrato que no valoras absolutamente nada. O te hayas convertido en un hipócrita que estás culpando a los demás porque no has aceptado tu responsabilidad. O te hayas convertido en un hombre o una mujer que ha idolatrado más las cosas de afuera que las que tenemos dentro. Y para orar, quiero leer este pasaje en el verso 8, donde dice, el pueblo se esparcía y recogía diario el maná y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas, y su sabor era como el sabor del aceite nuevo. Cuando me habla de aceite, la Biblia me habla de unción, me habla de tiempo en la presencia de mi Dios. Y mire lo que dice el verso 9. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Verso número 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. En 10 versículos del capítulo 11 del libro de Números, 2 veces me habla la palabra de que la ira de Dios se encendió contra este pueblo. Pregunta para que oremos. ¿Será que la ira de Dios está encendida hoy contra nosotros? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Perdóname, Señor, por mis quejas. Perdóname, Señor, porque me he quejado del alimento. Me he quejado de mi cónyuge, me he quejado de mis hijos. Perdóname, Señor, porque me he quejado de mis líderes.
porque me he quejado de la ciudad en la que he nacido o en la que hoy estoy, porque me he quejado, Señor, de lo que hay a mi alrededor, porque ha venido la queja sobre mi vida, Dios, por cosas que han puesto en mis oídos como comentarios, Señor. Perdónanos, amado Espíritu Santo de Dios, porque no hemos entendido tus designios, Dios, porque no he aceptado tus designios, Señor. Hoy nos levantamos como un pueblo, Dios, que ha dejado de llorar y ha dejado de quejarse, Señor. Y ha dicho, como nos enseñaban el día de ayer, como lo decía Ruth, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vayas yo iré y donde tú mueras yo moriré. Porque era una mujer con convicción, Señor. Padre, gracias, porque hoy necesitamos familias con convicción. Convicción, Señor, que tú has permitido, Señor, que esté pasando en medio de nosotros. Si hoy hay un encierro, hay un encierro. Si hoy hay tiempo para estar en familia, Señor, tu designio ha sido eso. Padre Santo, nada de lo que está viviendo el hombre pasa si tú no lo permites, Señor. Por eso, Señor, hoy te agradecemos el poder estar haciendo este programa por las redes sociales, Señor. Porque sé que ha llegado a muchos, Señor. Padre, esta palabra ha llegado a personas en Argentina, en Colombia, en Guatemala, en Estados Unidos, en España. Señor, los bendigo donde ellos están, Señor. Y oro, Espíritu Santo de Dios,